Noticias Galáctica, la información clave y precisa para vos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, un gusto saludarlos. Soy Pedro Adrián Guberman, estamos aquí en la señal internacional de Galáctica Radio y Televisión en momentos realmente muy particulares del hemisferio sur, específicamente de la República Argentina. Realmente hay un shock político eleccionario en la Argentina que ha impactado tremendamente. Realmente hay mucho movimiento en la República Argentina, mucha expectativa en estas horas. Minuto a minuto realmente va habiendo una variabilidad de las cosas que se van dando. Prácticamente el gobierno de la República Argentina este fin de semana ha quedado hackeado. El mileísmo realmente está en una situación de gran tensión. Hay realmente una movida impresionante, justamente producto de la soberbia, ¿no?, política que se viene dando hace mucho tiempo en la Argentina, y esto, bueno, ha tenido sus resultados, ¿no? Con una humillante derrota del oficialismo, Javier Gerardo Milei, realmente con una pérdida de confiabilidad impresionante en el propio votante argentino, y también la gran duda que surge a nivel internacional, ¿no? Explotó de alguna manera lo que sería la tolerancia ciudadana, ¿no? Un tema realmente muy puntual, muy particular, y esto realmente está marcando un antes y un después del mundo político argentino, ¿no? El esfuerzo, concretamente, y el sufrimiento de casi 2 años sin ningún futuro, colapsaron justamente la confiabilidad de los ciudadanos de la Argentina. Esto hay que decirlo claramente, a pesar de los adornados que estuvieron haciendo una campaña vergonzosa en las últimas semanas, deteriorando también de alguna forma la propia imagen del gobierno, ¿no? Aquellos ensobrados que autopromocionaban un éxito fulminante y que realmente, como lo veníamos planteando en Galáctica Internacional y en los distintos editoriales que veníamos desarrollando con ustedes, veíamos que la cosa venía muy complicada, ¿no? Por eso todas las dudas que teníamos sobre las encuestas que habían, que la gran mayoría estaba generada por justamente obsecuentes, ¿no? Bueno, lo que pasa en los últimos años en la Argentina, pero por suerte, aparentemente la gente dejó de comprar espejitos de colores. Ya venimos, ¿no?, de gobiernos anteriores que han defraudado, que han estafado a los ciudadanos vergonzosamente, ¿no? La gente ya no tolera más el cristinismo berreta, el fernandismo berreta, no se banca una tercera cuestión de fracaso como la que ya ha padecido gran parte de la población. De alguna manera, o sea, acá hay un montón de cosas que van a entrar en el análisis en las próximas horas, ¿no? Porque fíjense que el propio mandatario argentino, Javier Gerardo Milei, viajó más veces a los Estados Unidos justamente que a su propio país, a las provincias de la propia Argentina, ¿no? Desconociendo, lamentable y tristemente, los territorios de su propio país, donde la gente realmente la está pasando muy pero muy mal, hace bastante tiempo, no es de ahora. Esto ya viene de muchos años de un deterioro económico y social muy profundo, y que se ha profundizado notablemente en los últimos tiempos, y que lamentablemente el propio presidente argentino parece ser que no lo ha querido ver, ¿no? La debilidad del gobierno mileísta y el destrato ejercido claramente en los últimos tiempos fue un combo claramente que fulminó las aspiraciones futuras de Javier Gerardo Milei, ¿no?, poniendo claramente en alto riesgo la economía y los mercados financieros en estas horas. Milei golpeó muy duramente a la clase media de forma desmedida y evidentemente le pasaron un facturón gigantesco, ¿no? Esta factura que le ha pasado el votante en las últimas horas, este fin de semana, realmente ha sido determinante. Este castigo y el malestar social se hizo sentir muy pero muy fuerte. Hay que construir, hay que decirle a los políticos de la Argentina y al propio Ejecutivo Nacional, sí, hay que construir, no destruir como lo que se viene dando en la Argentina hace mucho tiempo. Ya esto el pueblo lo ha vivido con el mandato anterior de Alberto
Ángel Fernández, ¿no? Y no tiene ganas el pueblo argentino de volver a atravesar otra situación patética como la que ya se ha vivido, ¿no? El veto, claramente, fue la gota que rebalsó el vaso y la gente se enojó, se calentó mal, ¿eh? Le pasó con la guadaña el fin de semana al oficialismo y le puso un freno rotundo al mandatario argentino Javier Gerardo Milei, ¿eh? Esto hay que decirlo claramente, a pesar, reitero, de lo que dicen algunos de los aduladores habituales, de los alcahuetes de turno, que fueron fogoneando de distintas maneras a la sociedad que no compró pescado podrido, ¿eh? Fíjense que acá hay otro dato muy importante para tenerlo en cuenta, que evidentemente también va a provocar una desestabilización patética a nivel financiero en la Argentina, ¿no? La economía empresarial es insostenible. Un tema muy, pero muy peligroso, porque fíjense que estamos hablando de que una pyme, por ejemplo, tiene que hablar un promedio de un 86% que le cuesta a una pequeña empresa, a una pequeña industria, descontar los documentos. Ningún país, damas y caballeros, puede funcionar con estas cifras. Un 86% es desde todo punto de vista inviable, ¿no? Por eso Milei queda totalmente hackeado en estas horas y está en una situación muy compleja que va a tener que revertirla, ¿no? No quiso escuchar, no quiso cambiar el rumbo del timón, ¿no? Y esto le ha provocado realmente una hecatombe absoluta y tremenda, ¿eh? Terminal, dicen muchos, ¿eh? Preocupación altísima justamente del propio Fondo Monetario Internacional y de los organismos internacionales que venían confiando, creyendo de que justamente el economista Milei iba a dar un vuelco a la cuestión productiva y social de la Argentina. Esto hasta el día de la fecha no se ha dado. Hay muchas complicaciones, el propio mandato presidencial y el atropello violento, ese tema de la descolocación que de alguna manera tenía el propio Milei, termina con una paliza electoral que es realmente vergonzosa, ¿eh? Muy pocas veces vista esta paliza y la derrota electoral, que es no vergonzosa, tremendamente decadente y lamentable, ¿eh? Dejar la soberbia de lado, escuchar, pero ¿escuchar qué cosa? Las propuestas innovadoras que estaban dándose en la Argentina y que no las escucharon, ¿eh? Gestionar con claridad, otro tema fundamental, frenar y desactivar la casta corrupta, pero frenarla de verdad, no en la teoría, en la teórica berreta. Ser democráticos dando, por ejemplo, algo tan sencillo como conferencias de prensa pluralistas, no para 3 operadores mediáticos mercenarios, amigos del gobernante de turno, ¿no? Para algo está justamente la sala de prensa de la Casa de Gobierno, algo que el propio Milei desestimó de entrada, ¿no? Vapuleó al periodismo independiente de todos los puntos de vista que se pueda evaluar, ¿no? Milei concretamente queda demostrado en esta elección del fin de semana, y a ver si escuchan de una buena vez en la vida, decepcionó a muchísimos de sus propios votantes, la gente que confió y que lo votó, para que él llegue justamente a Balcarce 50. Y va a ser muy difícil recuperarlo si sigue con esta tesitura que ha tenido hasta el día de la fecha, el próximo mes de octubre. Es muy peligrosa la situación política de la Argentina, y esto hay que decirlo con todas las letras. La esencia de la libertad avanza, que fue todo lo contrario, retrocedió, no avanzó, la dejaron desconectada, quedó afuera justamente por algo muy sencillo, la mala praxis política, y eso tiró todo por la borda. Se lo están diciendo desde hace bastante tiempo, pero encerrado en sus conceptos muchas veces erróneos, los mandatarios a veces desaprovechan las grandes oportunidades que tienen. Esto ya se ha vivido inclusive con el propio Mauricio Macri, se vivió con De la Rúa, lo hemos vivido con varios mandatarios. Entonces estamos visualizando que se vuelve a repetir la misma y triste situación. Milei estuvo sereno a pesar de todo en el justamente discurso que dio en las últimas horas, como nunca se lo había realmente visto, admitiendo la derrota provincial. Esto también es un parámetro para tenerlo muy en cuenta para las próximas
elecciones del mes de octubre. El revés electoral, concretamente, fue eso que les acabo de comentar, producto de no escuchar y no medir las consecuencias. Un tema muy puntual. Esperemos de alguna manera que no sea tarde, y escuchen y corrijan sus errores para lograr un país justo para todos, no para un pequeño sector como es lo que está pasando en estos tiempos, ¿no? No para unos pocos privilegiados. Ese es así el tema. Hay que hacer grande a la Argentina con todos sus ciudadanos. ¿Se despabiló el presidente Javier Gerardo Milei luego de este cachetazo? Habría que preguntarse. Los encuestadores, claramente, como lo veníamos diciendo, estaban fallaron todos. Hay una falta de sensibilidad y empatía con algo tan elemental como son la gente de la tercera y cuarta edad, los jubilados, los discapacitados. Gran parte de los ciudadanos argentinos lo castigaron bruscamente, fuertemente al mileísmo por estas actitudes de deshumanización, teniendo un ministerio que lo titularon Capital Humano, actuaron deshumanizadamente. Y esto también hay que decirlo porque es un tema muy patético y lamentable que a esta altura del partido, un país tan pero tan golpeado, como es la Argentina, donde justamente sus ciudadanos no tienen una buena calidad de vida, haya tenido que generar justamente esta cuestión para ver si se dan cuenta los políticos vergonzosos que venimos teniendo, que así no se puede vivir, ¿no? Esto lo anticipamos nosotros hace bastante tiempo, hace 4 o 5 meses que venimos hablando de esta situación. Por eso tampoco no nos interesó en los últimos tiempos seguir dialogando con muchos de estos políticos, de estos candidatos decadentes que dicen una cosa y que después terminan haciendo todo lo contrario, ¿no? Que se prestan al juego de la especulación. A ver, contrariamente a lo que decían los encuestadores truchos de la Argentina, de esta Argenlandia que venimos viviendo hace mucho tiempo, la bronca y el desazón de la gente se hizo escuchar, marcó justamente esto que ha acontecido el fin de semana, ¿no? Milei sobrepasó claramente la lógica, se quiso llevar puesto a todos y ha sufrido este primer gran escarmiento, ¿no? Este gran escarmiento social. ¿Por qué? Porque sus propios votantes le bajaron el pulgar. Mucha de la gente que lo ha votado, aquellos que confiamos en algún momento que venía a producir un cambio, nos dimos cuenta que es más de lo mismo. No hizo nada por revertir esta situación. Mucha gente que quiso colaborar, que le acercó propuestas concretas para terminar con la corruptela generalizada de la Argentina, no fue escuchado, ¿no? Claramente yo puedo dar un ejemplo puntual de lo que hicimos cuando tratamos de acercarle a la ministra Petovelo la carpeta hace más de 18 meses atrás, con las propuestas que había para resolver el problema, el dramático temita de la discapacidad. Ni siquiera se tomaron la molestia de verla, de escucharla, ¿no? La debilidad del gobierno y el destrato ejercido, claramente este ha sido un colmo que lo fulminó y que realmente pone en dudas las futuras aspiraciones de continuación del gobierno de Javier Gerardo Milei. Un tema realmente que van a tener que reverlo urgentemente. Hoy los mercados están estallados, hay fuertes dudas y reclamos que están haciendo organismos internacionales y empieza otra vez la decadencia favoreciendo la corruptela que ya viene atravesando la Argentina. Vuelve a reflotar a personajes impresentables, producto de no haber tomado conciencia de lo que estaba pasando. Cuando muchos le veníamos marcando y diciendo al gobierno, al Ejecutivo Nacional, de que la cosa estaba muy complicada. No escuchan, no quieren dialogar y terminan realmente pegándose la cabeza contra la pared de ellos mismos por la soberbia, la incoherencia que demuestran al no hacer lo que corresponde. Bueno, un tema tremendo. Hay en estas horas realmente una tremenda movida, reuniones van, charlas, llamados de un lado y otro, del propio equipo económico, posderrota electoral. Miguel, por ejemplo, Milei, el mandatario argentino, y el propio ministro de Economía, Caputo, estuvieron dialogando con el presidente del BID. Hay muchas reuniones y charlas porque le están marcando
justamente al gobierno que la cosa está estallada. La subida del dólar, las acciones se derrumbaron hasta casi un 24,3% en New York y los bonos cayeron más del 10% tras la elección de este fin de semana, ¿no? Esto está demostrando claramente que el rumbo del gobierno es erróneo, están equivocados. El éxito obtenido justamente por la oposición, por Kicillof, es la superación claramente, ¿no? Como dicen muchos, de la etapa kirchnerista del peronismo. Esto está demostrando que realmente los que dijeron que venían a terminar con la casta, con la corrupción, hicieron casi nada, poco. No se ha visto absolutamente ningún cambio que fortalezca eso que prometían en campaña. Y bueno, los resultados que se han visto el fin de semana, entre esto que estamos viendo, los ganadores y perdedores, con la victoria justamente del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y los intendentes, demuestran el tremendo fracaso del armado de los Menem y pareja, que fueron respaldados justamente por la propia secretaria de la Presidencia de la Nación, la hermana del mandatario argentino, Karina Milei, ¿no? Un tema realmente que hay que reverlo con urgencia para no terminar en otro nuevo fracaso absoluto de la política gubernamental que ejercen los dirigentes cuando llegan a Balcarce 50, que siguen manteniendo un nivel de soberbia patético y que no se dan cuenta que hay cosas que no se pueden hacer. ¿Qué es lo que puede pasar en las próximas horas? Realmente es un tema impredecible en la Argentina. Ya volvemos.